Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Hace unas semanas está de una especial actualidad el tema del Mercosur, que como todos sabemos es todavía un proyecto porque es una evolución de esta institución del Mercosur desde un acuerdo que hubo en 1985 entre la Argentina y Brasil, pasando por la incorporación de otros países sudamericanos a esta institución, hasta el nombre de Mercosur, que implica una cantidad de obligaciones jurídicas y económicas que son las que de alguna manera están discutidas hoy día. Porque, para decirlo así sintéticamente, los mercados comunes tienen una unidad entre todos sus miembros respecto de los aranceles, de los acuerdos que pueden hacer con países extraños a la asociación. Y ese tema ha venido incomodando bastante dentro del Mercosur, porque en primer lugar Uruguay, últimamente la Argentina misma, han sentido que están un poco cohibidos en su capacidad de acción con esta limitación. De modo que el tema mismo del Mercosur se plantea como una prioridad a resolver, además teniendo en cuenta de que cuando se originó, las épocas de su formación, las distintas etapas que han llevado hasta el presente, sobre todo las primeras son anteriores a la revolución tecnológica del campo, tanto en la Argentina como en Brasil, en Uruguay y Paraguay también. De modo que también es para pensar si el Mercosur no necesita nuevas metas, es decir, incorporar lo que se ha hecho en el aspecto tecnológico, incorporarlo al jurídico, incorporarlo a la institución que es el Mercosur. Son cuestiones muy importantes porque hoy en día el comercio internacional se regula por acuerdos cada vez más amplios y el Mercosur tiene que ayornarse. Para hablar de este tema, hoy lo hemos invitado a Néstor Illescas, que es el director de contenidos y comunicaciones del Grupo de Países Productores del Sur. Y nosotros hemos tenido la visita de varios miembros de este grupo, que al decir sur se refiere explícitamente al Mercosur. De modo que vamos a conversar esta conversación y para que nos ilustre Néstor. ¿Qué tal, Néstor? Bienvenido a Valores del Campo. ¿Cómo le va, Fernando? Una primera corrección, pero no sea problema, que pasa bastante seguido. Nelson, no Néstor. Dije Néstor. Sí, Dije sí, Néstor. pero no hay problema. Siempre, No, sé que es Nelson. siempre me lo dicen, así que no hay ningún problema. La Bien. la misma cantidad de letras le debe dar esa. Sí. Bien, por suerte bien.
como usted bien mencionaba, yo trabajo como director de contenidos y comunicación de GPS. Eh, pero bueno, hoy las palabras que salgan de mi boca van a ser pura y exclusivamente responsabilidad mía. Lo tengo que decir así porque, bueno, yo soy abogado y tengo todas esas cuestiones de formación profesional todavía. Ujú. Este, así que, Bueno, bueno, eso va a ser muy conveniente, porque se trata hoy en día respecto del Mercosur de precisar ujú, los límites jurídicos en mm, rigor, no sí, solamente su contenido económico y político, sino que hay que saber cómo se ubica esto en el sistema internacional. sí, y usted hacía una mención en su introducción que me parece que es válida aclarar, que es muy complejo tratar de entender el Mercosur porque uno no sabe qué naturaleza jurídica tiene, ¿no? Porque si uno ve el nombre es Mercado Común del Sur. Para ser un mercado común del sur, eso implicaría, un mercado común implicaría libre circulación de bienes, servicios, de todos los factores económicos, de personas, algo que es bastante lejano de la realidad de lo que sucede en el Mercosur. Entonces, no es un mercado común, más allá que su nombre lo diga. Si uno lee el Tratado de Asunción, bueno, se trata de una unión aduanera. ¿Qué implica una unión aduanera? Bueno, libre circulación de bienes y servicios y un arancel hacia terceros países de arancel externo común, el famoso AEC. Pero la realidad es que tampoco eso sucede porque hay varias excepciones que tienen los diversos países, más de 100 productos Argentina, Brasil, unos 200 Uruguay, más de 400 Paraguay, en los que pueden tener un arancel distinto del resto de los países. Entonces ahí tenemos las llamadas perforaciones al arancel externo común. Eh, y uno dice, bueno, está bien, es una zona de libre comercio, pero no, porque existe ese arancel externo común para el resto de los países. Entonces, ahí ya tenemos un primer desafío para el Mercosur, es que en sus 30 años de historia no ha podido consolidarse como una experiencia de integración regional por diversos factores, ¿no? Tenemos un rato para discutirlo si quiere, Claro. pero me parece que esa es una primera apreciación, ¿no? Entonces, ¿de Pero qué hablamos justamente cuando hablamos de Mercosur? perdón, Nelson, Mm. por lo que acaba de decir. ¿Cuáles han sido los resultados prácticos en ese sentido? Bueno, uno tiene un primer momento de euforia, por así decirlo, por el Mercosur, allá por la década del 90, cuando se crea, en el 91 se firma el Tratado de Asunción, en el 94 se pone en vigor. Los primeros años fueron de un crecimiento del comercio intrarregional. Ahora, uno puede decir que creció ese comercio, o en realidad hubo desvío de comercio de respecto de otros socios comerciales que no están dentro del Mercosur. Esa es una discusión que le dejamos a los economistas. Pero más allá de ese primer momento histórico de auge del comercio, después le siguieron, yo diría, las 2 décadas siguientes, las últimas dos, donde la pata comercial del Mercosur como que no avanzó y sí tuvo algunos detalles en cuestiones sociales, cuestiones de cooperación, pero su idea base, que es ser una zona donde creciera el comercio, donde se crearan empresas mercosurianas, por así decirlo, nunca se Mm, logró concretar. ujú. La otra deuda pendiente, me parece que la más relevante, es que no ha servido de plataforma para la integración hacia el mundo. Si uno se pone a analizar los acuerdos que tiene el Mercosur, es bastante acotado. Tenemos acuerdos con países latinoamericanos en el marco de la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, pero son acuerdos con países que en muchos casos son más competidores que complementarios, o en algunos casos tenemos otros socios extrarregionales, Estados Unidos, por ejemplo, que tiene tratados de libre comercio que son más beneficiosos y por ende destinos que eran antes importantes para países como el nuestro, como era Colombia, como era Perú, eh, hoy han sido copados por Estados Unidos. Y después, si vemos hacia afuera de la región, tenemos un acuerdo de libre comercio con Israel, otro con Egipto, y después 2 acuerdos de preferencias fijas, Son con muy India pocos, sí, y son muy con pocos. la región de Sudáfrica. Mm, Eso es el 10% del PBI global. O ujú. sea,
está fuera de la ecuación el 90% restante. Si Ah, uno ve el caso de Chile es al revés. Tiene acuerdos con casi el 90% del PBI global. Uno dice, bueno, no, Chile no, vayamos a otros ejemplos. Bueno, Australia, Canadá, más del 60-70% del PBI global dentro de los acuerdos comerciales. Esto es una medida para ver con cuántos tenemos posibilidad de tener acuerdos, ¿no? Entonces, me parece que una deuda pendiente y una de las fuentes de sus mayores críticas para el bloque ha sido esta escasa posibilidad de brindar acuerdos comerciales para los países. ujú. Inclusive, eso es válido para Brasil, que tiene una diplomacia tan activa. Sí, a ver, Brasil ha tenido un cambio de mentalidad en los últimos años, últimos 10 años, por así decirlo, en el cual su mercado doméstico le permitía seguir creciendo sin necesidad de contar con acuerdos comerciales de relevancia. Con el tiempo empezaron a ver que si querían seguir creciendo necesitaban de acuerdos comerciales porque la mayoría de sus competidores sí los tenía. Eh, entonces empezaron a virar y a cambiar esa postura, de ir de ser más cerrados, más proteccionistas, hacia ser más aperturistas, por así decirlo. Pero desde la creación del Mercosur, todos los acuerdos o todas las negociaciones se han llevado a través del bloque. Ujú. Entonces, eso en cierta medida ha frenado que Argentina, Brasil, Uruguay o Paraguay puedan firmar acuerdos con otros países. Ujú. Y el caso del acuerdo, en fin, del intento de acuerdo con la Unión Europea que lleva tanto tiempo y pasa por tantos tropiezos, de alguna manera me parece, por esto que he expuesto, que ya sería una condición para una eventual apertura mayor. Mm. Nosotros, digo nosotros, los analistas de estos temas, veíamos a este acuerdo o vemos a este acuerdo como una de las últimas posibilidades del Mercosur de consolidarse como un Ujú, bloque a nivel internacional. ¿Por qué es esto? Porque la Unión Europea es un bloque muy importante. Uno puede tener todas las disquisiciones respecto de si el acuerdo es beneficioso, hasta qué punto, para qué productos, esa es una discusión técnica. La realidad es que la Unión Europea es un socio bastante maduro del Mercosur, por ende, no es que lograr este acuerdo va a permitir una explosión del acuerdo birregional, no es ahí, no es por ahí por donde van los beneficios de este bloque, de este acuerdo, digo, pero sí los beneficios vienen por el lado de tener un acuerdo con uno de los principales socios y con los altos estándares que establece, abre las puertas a negociaciones más simplificadas con otras contrapartes. Eh, una vez que se pueda firmar con la Unión Europea, el resto de los países europeos, que es la EFTA, firmarían casi enseguida, se facilitarían las negociaciones con los países del sudeste asiático, Corea del Sur, por ejemplo, Canadá mismo. Entonces, ahí hay una dinámica que se genera a través de la firma del acuerdo con la Unión Europea. Pero la realidad es que como usted decía, es un acuerdo que ha tenido muchos tropiezos en su negociación porque muchas veces fue muy difícil encontrar la voluntad de negociar de uno u otro lado. Quizás cuando el Mercosur quería negociar, la Unión Europea estaba metido en otros temas y no le interesaba. Cuando la Unión Europea sí quería negociar, el Mercosur quizás no quería. Y cuando se encontraron esas voluntades y se alcanzó el cierre del acuerdo, que fue lo que se anunció el año pasado, ahora falta todo el derrotero político que implica la ratificación en los respectivos congresos y parlamentos, que lleva mucho tiempo y es bastante complejo. además, factores políticos como el proteccionismo, que manifiestamente es un inconveniente que se está Sí, presentando en la Unión Europea. sí, convengamos que cuando se empezó a negociar, a ver, en la década del 90, cuando se crea el Mercosur, casi poquitos años después se empieza a negociar este acuerdo con la Unión Europea, o sea, de esa larga data hablamos, más de 25 años. El contexto era otro. El afán por cerrar de acuerdos comerciales, la liberalización comercial que había, estaba en pleno auge la Organización Mundial de Comercio. El mundo miraba con muy buenos ojos la apertura comercial y la liberalización del comercio. Hoy estamos en un contexto muy diferente. La llegada de Trump al gobierno
creo que recrudece esta oleada de proteccionismo que usted mencionaba. Pero ahí también hay que verlo como una oportunidad, ¿no? Porque uno dice, bueno, si Estados Unidos, que es uno de los principales abastecedores de productos agroalimenticios, por ejemplo, empieza a cerrarse fronteras adentro, empieza a aplicar medidas de este tipo, aparecen oportunidades comerciales. Y como Mercosur nos podemos parar como oferentes de productos agroindustriales, agroalimentarios, hacia un mundo que los sigue necesitando y los va a seguir necesitando. Entonces me Efectivamente. parece que ahí hay una oportunidad. Lo mismo con metales, con cuestiones relativas a minería para baterías, lo mismo con biocombustibles, distintas fuentes de energía. Me parece que ahí tiene un potencial el Mercosur y hay una oportunidad, si se supiera aprovechar, para avanzar en eso. Ujú. Es curioso que siendo el proteccionismo, aunque disimulado con regulaciones ecológicas, el que ha practicado la Unión Europea con relación al Mercosur, la situación actual desde que ha llegado Trump al gobierno parece invertírseles porque la amenaza que tiene ahora Europa, una de las amenazas que tiene Europa actualmente en materia económica es precisamente el proteccionismo Ujú. de Estados Unidos. Sí, Ha habido ahí una especie de burla del destino. una especie de cucharada de su propia medicina, ¿verdad? Sí. Ahí, cuando comienza la guerra en Ucrania, eh, Europa tenía fuerte dependencia tanto de Rusia como de Ucrania, de combustibles, de materias primas. Eh, lo que se pensaba en ese momento, bueno, Mercosur puede transformarse en un nuevo abastecedor de este tipo de materias primas y alimentos para la Unión Europea, entonces ahí había una ventana de oportunidad para, para la UE. Eso quizás empujó a que se cierre la negociación, pero el contexto hoy por hoy no ayuda a que se pueda firmar, porque hay mucha discusión respecto a la propia integración europea. O sea, si nosotros como Mercosur nos quejamos que no hemos logrado algunas cosas, los europeos han logrado mucho, si se quiere, tienen una historia más larga y más cruenta en cuanto a por qué se dio esa integración. Pero también es cierto que hoy muchos movimientos nacionalistas, sin olvidar el Brexit, que fue como el que Sí. dio el puntapié inicial, muchos movimientos nacionalistas empiezan a reclamar o a ir en contra de muchos postulados de la integración Ujú. regional. Y eso también afecta el relacionamiento con el resto del mundo. Eh, por eso le digo que es un contexto mucho más complejo para lograr acuerdos comerciales, sí, pero también ofrece muchas oportunidades para consolidarse como proveedores. Entonces, esa dicotomía. Claro, claro. Pero la tentación de hacer acuerdos por cuenta propia de cada uno de los miembros actuales es Ujú. una tentación muy fuerte, ¿no? Ese es un reclamo histórico que ha venido haciendo Uruguay. Sí. Uruguay desde hace muchos años viene reclamando la posibilidad de negociar por su cuenta si no se puede avanzar en negociaciones. Y Argentina, ahora como presidente pro tempore del Mercosur, ha hecho un planteo en similares condiciones, señalando que primero se va a buscar una negociación en conjunto, y si esa negociación en conjunto no avanza, tener la posibilidad de negociar bilateralmente. Y me parece que esto va a ser, no quiero usar la palabra revolucionario, pero sí le va a sacudir la modorra negociadora al bloque. Eso cuando menos. Porque hasta ahora la regla del consenso y de seguir al pie de la letra, y demasiado rígido en muchos casos, lo que establece el Tratado de Asunción, no le ha dado demasiados resultados al bloque. De nuevo, por todo lo que le decía de las negociaciones que tiene hoy el bloque y las que no tiene, los acuerdos que no tiene. Entonces, los pedidos de flexibilización, uno puede decir, bueno, en su momento venían de Uruguay y Brasil y Argentina podían hacer oídos sordos, no es que estuviera bien, pero tenían el poder para hacerlo. Yo lo que me pregunto ahora es si Brasil puede desoír este reclamo de Argentina, el otro gran socio del bloque, ¿no? Me parece que en ese sentido tiene otro peso. Y aparte Argentina no va a estar solo, sino que
La postura uruguaya, por más que cambien los colores políticos, ha sido históricamente la misma. Eh, y Paraguay puede acompañar también este tipo de posición. Entonces, yo no sé hasta qué punto Brasil va a poder resistir este pedido del resto de los países de avanzar en negociaciones bilaterales. Si usted me pregunta, bueno, pero eso qué es la desaparición del Mercosur, es la ruptura completa del bloque. Eh, no necesariamente, no necesariamente. Las normas de origen han sido el instrumento que han permitido a muchos países la negociación de este tipo de acuerdos, acuerdos con terceros países, y con una norma de origen lo que uno evita es que el producto que entra del tercer país con el que negocio pueda circular libremente sin tener un contenido nacional mínimo especificado. Entonces, ahí hay una alternativa para negociar bilateralmente y seguir manteniendo la estructura de la unión aduanera. Estando de acuerdo o no de que Mercosur tenga que seguir como unión aduanera, ¿no? Esa Sí, es sí, sí. discusión. El Mercosur entraría como una sola persona jurídica en cualquiera de estos acuerdos que estamos hablando. Ahora, Sí. ese es el caso común entre los 400 acuerdos internacionales que hay actualmente en el mundo aproximadamente, o las naciones ingresan individualmente. No, en su gran mayoría los acuerdos se han hecho se han hecho acuerdos bilaterales, y en general, cuando han sido acuerdos de más de dos naciones, han ido por la vía del Tratado de Libre Comercio o Zona de Libre Comercio. Por ejemplo, el NAFTA o el USMCA, que se llama ahora, el acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y México, es un acuerdo en el cual los países tienen libre comercio entre ellos, pero hacia terceros cada uno conserva su propio arancel. Lo mismo la ASEAN, lo mismo muchos ejemplos. Eh, y el caso de las uniones aduaneras ha sido más pequeño el porcentaje. De los 400 que usted menciona, muy pocos son uniones aduaneras, porque la unión aduanera implica un grado de coordinación entre los países que requiere en muchos casos de ceder soberanía. Es decir, crear algún órgano supranacional que maneje ciertos asuntos. Siendo al ejemplo más acabado es el de la Unión Europea, donde tiene la Comisión Europea, que es el poder ejecutivo, tiene un Parlamento Europeo, que es el legislativo, y después tiene una especie de Senado, que es el Consejo Europeo, que tienen potestades cedidas por los países miembros para regular sobre ciertas materias. Por ejemplo, política agrícola, por ejemplo, comercio exterior, por ejemplo, política de seguridad. O sea, los países siguen teniendo esas políticas, pero Sí, han cedido parte de su soberanía a sí. un órgano supranacional. Eso nunca sucedió en el Mercosur. No, y en realidad no sucedió en ninguna otra parte del mundo. La institución de unión, como es la Unión Europea, con una moneda común, con una sola moneda para todos los integrantes, no se ha dado en ningún otro lugar. No sé si en los tiempos del comunismo ruso, en los satélites de la Unión Soviética, si circulaba la misma moneda, no sé, pero era una economía muy forzada de todos modos y no sabemos. Yo creo que para llegar a esta situación tan especial de la Unión Europea, hacen falta antecedentes históricos también, porque me parece que lo que yace en el fondo del espíritu de la Unión Europea es el recuerdo de tantas guerras atroces que han tenido. Sí, sí, sí. Entonces, el precio para no caer otra vez en eso, y bueno, es que no es un precio nada caro, al contrario, les ha resultado altamente beneficioso. Pero los países tienen una tendencia eh, separatista, que no quiero usar la palabra nacionalista, eh, sí, individualista, que es muy difícil de superar. Sí, a ver, en lo que hace al Mercosur, uno de los... A ver, se critica mucho al Mercosur, pero
se desconoce que el Mercosur, por esta falta de entidades supranacionales, el Mercosur es lo que los países miembros quieren que sea. Entonces, si no ha avanzado en negociaciones es porque los países miembros no han querido o no han podido encontrar la forma de ponerse de acuerdo. Entonces, criticar al Mercosur cuando el Mercosur no tiene las herramientas para resolver esa cuestión tampoco es del todo válido. Ahora, es muy complejo que el Mercosur alcance un consenso o un acuerdo cuando tenemos una presidencia que rota cada 6 meses y el país que tiene la presidencia le imprime su propia dinámica, su propia agenda. No es que hay una agenda que se establece bianualmente, por ejemplo, y le toca cada 6 meses a un país llevarla adelante, sino que cuando termina una presidencia se transfiere al otro país y como que se resetea, se Sí, sí, reinicia la sí, sí. agenda, Esto ¿no? es esto es como un tributo a la individualidad de cada uno de los miembros. Exacto, y eso también dificulta la posibilidad de una continuidad Duda. en una política económica, una política Mm. comercial, perdón. Eh, pero bueno, estas son falencias que quizás tiene de base el Mercosur y que con el correr del tiempo no se ha buscado la forma o no se ha sabido resolver. Así todo, me parece a mí, como mercado, 250, 260 millones de habitantes lo hace muy relevante a los ojos de cualquier país del mundo que quiera venir a vender o invertir en esta región o hacia afuera al momento de negociar. Porque uno, cuando negocia con grandes actores, lo que tiene que ver es qué le puedo ofrecer yo también, más allá de qué le quiero vender. Y el atributo de los 250, 260 millones de habitantes es muy atractivo en ese sentido. Pero imagínese, si se dispersa el Mercosur, el que se queda con ese atributo, por así decirlo, es Brasil. Brasil es el que tiene 200 millones de habitantes. Ujú. Eh, pero también Brasil, por una cuestión de poder en el ámbito internacional, necesita el Mercosur para ser tal. Para ser potencia regional y aspirar a ser potencia global requiere del Mercosur, de tener ordenada la región, por así decirlo. Eso le permite pelear por un lugar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, le permite ser un líder en América, peleando ahí con América Latina, con México, le permite sentarse con los BRICS, etc. Entonces, mucho se ha criticado también de por qué Brasil no ha tomado ese liderazgo, no ha llevado adelante al Mercosur hacia un norte a ver, eso hubiera implicado que Mercosur funcionaba porque Brasil lideraba y hacia el adentro ordenaba, dando concesiones también a sus miembros, hacia Argentina, hacia Uruguay, hacia Paraguay. Bueno, también podemos mencionar a Venezuela y a Bolivia, que técnicamente son miembros del Mercosur, que Sí. eso también es parte de la discusión, ¿no? En su momento, cuando Venezuela ingresa al Mercosur, fue una decisión política, no fue una decisión jurídica. A ver, Eh, además, en- Venezuela del Sur tiene porque es Sudamérica, pero está en el extremo norte de Sudamérica. claro, no, pero cuando ingresa, o sea, todos los países habían votado a favor del ingreso de Venezuela menos Paraguay. Y en ese momento ¿se acuerda del gobierno de Lugo, que hubo un juicio político express y demás? Sí, Entonces sí. se consideró que Paraguay había incumplido la cláusula democrática y lo suspendieron en sus derechos. Entonces consideraron que en ese momento ya alcanzaba con tener el voto del resto de los países y ahí ingresó Venezuela. Al poquito tiempo se le aplicó la cláusula democrática a Venezuela y desde entonces está suspendida en el uso de sus derechos. Y hace poquito Brasil terminó de aprobar el ingreso de Bolivia, pero Bolivia no puede ingresar todavía formalmente porque tiene que incumplir un montón de cláusulas del Que tiene que Mercosur. cumplir todavía. Claro, Ah. entonces Son más bien cláusulas de tipo temporal, ¿no? No políticas como fue el caso de no, Venezuela. no, pero también viene con un sistema arancelario que es muy diferente al que tenemos nosotros, que venía de la Comunidad Andina de Naciones. Pero a ver, me parece que Mercosur, antes de resolver los problemas al interno, ha pensado más bien en seguir aumentando la cantidad de miembros, pero sin darle todavía nada, por así decirlo, nada atractivo.
Si uno mira el comercio interno, intrarregional, anda en torno al 15-16%, 18% en los mejores momentos. Habla de un grado de integración muy bajo, Así es. que en su mejor momento fue del 20-22% de cada 90, incluso ahora ha perdido relevancia. Eh, si uno habla de, bueno, ¿qué le vende Argentina a Brasil en materia agroindustrial? Y principalmente trigo. Eh, no hay una integración de cadenas latinas o mercosurianas, por así decirlo. Bueno, está bien, compramos puerto de soja que viene de Paraguay, lo transformamos en harina, aceite y vendemos esos subproductos. Son ejemplos muy pequeños si uno analiza el Pero lo que total de no la... hay, que eso usted lo decía al principio, ha sido la formación de empresas, por ejemplo, con un criterio bien del Mercosur. Esto es más bien una circulación más fácil de exportaciones e importaciones, pero no está previsto como una, eh, como una división de la actividad de las empresas para Sí, hacerlo en los distintos países como si se tratara de un mismo territorio. sí, sí, porque hoy todavía subsisten muchas barreras no arancelarias o pararancelarias entre los países. Entonces, eso dificulta la posibilidad de tener cadenas que estén aceitadas, por así decirlo, en cuanto a los tiempos, a los plazos, y muchas veces termina siendo mucho más complejo comerciar entre los países del bloque que traer algo de un tercer país que es mucho más lejano y tiene que viajar en barco, etcétera, etcétera. Claro. Eh, entonces, me parece que todos esos factores han contribuido a que el Mercosur se termine, por así decirlo, estancando y no ofrezca una verdadera opción de integración para los países. Además, se me ocurre que las medidas de política interna de cada uno de los países del Mercosur pueden ser incómodas para los demás. Por ejemplo, el tema argentino de las retenciones, es decir, los impuestos a las exportaciones. Yo no sé si Brasil tiene un sistema parecido, creo que no, pero No. si se llegara a una unidad mayor, como son las metas de estas uniones, tendría que haber un sistema muy semejante y o Brasil o Argentina tendrían que cambiar su postura en una cuestión tan importante como esta. Sí, a ver, si uno fue materia de discusión en los tribunales la cuestión de los derechos de exportación, porque el Tratado de Asunción dice que hay libre circulación de bienes y servicios. Entonces, bajo una interpretación muy estricta, si yo permito libre circulación, quiero decir que se puede exportar como importar libremente. Y un derecho de exportación es una traba a la exportación. Entonces, de acuerdo a ese criterio, no tendría que haber dentro de los países miembros. Hubo varios casos que llegaron a instancias judiciales en Argentina reclamando por esto, y finalmente fue el caso Whirlpool, no recuerdo el año, pero ya hace unos años, en el cual se determinó que no era una cláusula operativa la de los derechos de exportación, sino que era programática, y que en todo caso tendría que regularse o dictarse reglamentación al efecto para considerarlo como una norma o una medida no válida al interno del bloque. En su momento con el código aduanero del Mercosur también se había dicho que cada uno de los países miembros era libre de aplicar el derecho de exportación si así lo quisiese y demás. Y ahí me permito volver a, por ejemplo, a la negociación Mercosur-Unión Europea. En ese acuerdo se establece, por ejemplo, la eliminación de casi todos los derechos de exportación, salvo de la soja, y a la soja se le establece un cronograma de reducción. Eh, Eso se había negociado durante el gobierno de Macri, cuando, no sé si te recuerdas, estaba ese cronograma de reducción y eliminación de los derechos de exportación. Así es. Pero bueno, en ese sentido Argentina es de los pocos países del mundo que aplica este tipo de derechos, de retenciones, tanto en cuanto al nivel de alícuota como la cantidad de productos involucrados. O sea, muchos países lo han utilizado en distintos momentos de la historia, pero
por momentos específicos, cuestiones, una sequía, una inundación, es decir, un desabastecimiento momentáneo de una materia prima, entonces se estableció una cuota, se estableció un derecho de exportación. Argentina no, Argentina ha hecho esto de una de sus pocas políticas agropecuarias, si uno quiere analizar, si uno analiza a lo largo del tiempo cuáles son las políticas agrícolas de Estados Unidos, creo que los derechos de exportación a las retenciones deben ser las de más larga data que tiene nuestro país. Sí. Sí, y originalmente se pensaba que iban a ser, o se anunció que iban a ser transitorias hasta salir de ese momento de crisis. Claro. Claro que podemos pensar también que ese momento de crisis no fue momento, sino que se dilató muchísimo. No, pero si uno analiza No, incluso igual no es el remedio, desde luego. No, pero si uno analiza más atrás todavía, puede ver esto como tipos de cambio diferenciales, como juntas de granos, etcétera, Sí, etcétera. sí, sí. Argentina siempre ha tenido esta lógica de intervención en el comercio de granos, y me parece que eso tampoco se resolvió en el Mercosur. Y cuando uno va hacia un esquema de integración de este estilo, tiene que darse esa discusión en el interno. Porque uno trata de coordinar ciertas políticas con los países de la región. Incluso hoy mencionaba usted lo de la moneda común. Las devaluaciones que ha tenido Brasil le han pegado muy fuerte a Argentina en distintos momentos. De Ujú. hecho, bueno, si una de las últimas, la devaluación en finales de la década del 90 generó en cierta medida la crisis que después vino para Argentina en los 2001, crisis económica, ¿no? Eh, y así, esta falta de coordinación no permite creación de una verdadera integración. Sí, y obliga a pensar muy profundamente sobre esto, porque históricamente también se hablaba de una rivalidad con sus picos y sus depresiones entre Brasil y Argentina. Incluso en épocas bastante recientes, en las escuelas de guerra de tanto de Brasil como de la Argentina, había cursos de estrategia referidos al conflicto entre ambos vecinos, ¿no? Sí. Incluso tenía, en ciertas épocas, tuvo repercusiones eso en cuestiones de política económica. Se trataba sobre el río Uruguay, en el caso nuestro, de adelantarse a una especie de política de tierra arrasada, porque para que un eventual invasor brasileño no pudiera vivir de la tierra en ese mismo momento. Cosas propias de la época Napoleón y de las guerras napoleónicas, ¿no? Pero que se mantenían, se conservaban. Sí, a ver, los acuerdos entre Alfonsín y Sarney tuvieron una lógica de paz, de búsqueda de paz en ese momento. La hipótesis de guerra existía. Eh, Creo que eso con el correr del tiempo se ha disuelto o ha perdido relevancia, pero también no podemos permitir que la no sintonía entre los presidentes de turno, y esto ha sido histórico, eh, no permitan avanzar el proceso de integración, que me parece que tiene que ser algo más de mediano, mejor dicho, de largo plazo. Tiene que ser una política de Estado, no una política gubernamental. Entonces, pero eso ha sido históricamente un problema que hemos tenido en Latinoamérica, me parece, no solamente en Mercosur. Si uno analiza los procesos de integración en general, llevan mucho tiempo. Uno cuando ve que arrancan las negociaciones y se establecen los plazos de desgravación y demás, dice, esto va a faltar, van a pasar 10, 12, 15 años hasta que esté en vigor, pero el tiempo va pasando y el resto de los países han avanzado. O sea, cuando en su momento, me acuerdo, Australia firmó un acuerdo con Japón para el ingreso de su carne, mercado japonés de alto valor adquisitivo y demás, el programa de desgravación era de 18 años. ¿No? Es decir, 18 años es un montón de tiempo. Bueno, ese tiempo ya se cumplió. O sea, Australia está entrando con arancel cero a Japón. Pero bueno, tuvo la paciencia estratégica para firmar un acuerdo y generar las condiciones propicias para que en 18 años pudiera ingresar. O sea, nosotros hoy tratar de ingresar a ese mercado, corremos con 18 años de desventaja.
más la Y negociación, ¿no? este acuerdo que reúne a la mayoría de las naciones del Pacífico, Ujú. no llevó tanto tiempo, ¿no? Bueno, ahí tiene en realidad dos, el acuerdo transpacífico y el acuerdo regional comprensivo, económico comprensivo. El acuerdo transpacífico es un acuerdo que se inició en el 2006, pero que ganó impulso en el 2008-2010 y que incluyó a los países de la cuenca del Pacífico, incluyendo a Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Perú, Chile, del lado americano, pero del lado de asiático incluía países como Australia, Nueva Zelanda, eh, algunos, Corea, Japón y algunos países del ASEAN. En ese momento se veía como una forma eh, de encorsetar al poder económico chino que estaba avanzando en la región. Pero Ujú. bueno, llegó Trump al poder, su primer gobierno, su primer mandato, y sacó a Estados Unidos de ese acuerdo. Pero el resto de los países continuaron y hoy por hoy el acuerdo está en vigor y ha generado condiciones de acceso a distintos países. El acuerdo con el RCEP, que le decía el Regional Economic Comprehensive Partnership, ese fue la respuesta china, por así decirlo, en el cual reunió a los países del ASEAN, más Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur y en su momento a India. Pero India finalmente no ingresa a ese acuerdo porque el componente agrícola era desgravaba demasiado la economía y bueno, India tiene un fuerte componente de proteccionismo en su economía agrícola, ¿no? Estos dos acuerdos son los acuerdos megaregionales más importantes que se firmaron en los últimos años y son con los principales socios comerciales que tiene la región, que tiene Mercosur. O sea, somos abastecedores de esos países y esas regiones, pero no en las mejores condiciones, porque tenemos a Australia, tenemos a Canadá, tenemos a Nueva Zelanda, que están vendiendo en esos mercados con aranceles muy bajos o cero ya en algunos casos. Sí. Mientras nosotros tenemos que pagar aranceles más altos, tenemos que cumplir con requisitos sanitarios y fitosanitarios que ya nos exigen a otros países. Entonces, ahí es donde está la relevancia y la importancia de negociar. Ujú. Eh, Y en estos casos, como el de Australia, se trata de Ujú. competidores netos para la Argentina y Brasil, bueno, para el Mercosur, Sí, digamos. la, Pero la, además el ámbito donde se desarrolla este fenómeno es el de, por decir así, las nuevas clientelas, porque Ujú. los mercados nuevos son los asiáticos Sí. y se van a hacer viejos porque están para quedarse como mercados. A ver, son los mercados con mayor componente demográfico, son los mercados donde el poder adquisitivo está transformando clases bajas en clases medias. Esa transformación de clase baja a clase media implica dejar de consumir proteína verde para empezar a consumir proteína blanca, lácteos, proteína roja, carnes, productos con mayor valor, donde la seguridad alimentaria deja de ser una preocupación y sí empieza a ser una preocupación la sanidad de los productos, la calidad de los productos. Entonces los desafíos pasan a ser otros. Se dejan de exportar commodities para exportar productos empaquetados, listos para el consumo. Las marcas empiezan a ganar relevancia por sobre los productos, de nuevo, sobre los commodities. Y ahí estamos años atrás en desventaja. Digo como Mercosur. Brasil ha tenido un avance bastante importante en esos aspectos. Su industria alimenticia creció mucho en los últimos años, pero así todo compite en desventaja con los productos australianos, los productos neozelandeses, canadienses y demás, porque Brasil, dentro del Mercosur, no tiene acuerdos de relevancia con esos mercados. Eh, y ahí es donde también nosotros tenemos que entender que tenemos una ventaja competitiva respecto de los mencionados competidores, ¿no? Australia está lidiando con problemas climáticos, problemas de desertificación, o sea, de una frontera agrícola que no se sabe hasta dónde puede seguir expandiéndose.
Mientras que en Argentina tenemos potencial para eso, en Brasil existe potencial para eso, pero bueno, también tenemos que lidiar con normas de carácter ambiental que empiezan a tener un rol cada vez más preponderante en los mercados de destino, Mm. arrancando por la Unión Europea y después derramando en el resto de los países. Sí, sí. Evidentemente, si se llegara a confirmar, a conformar el acuerdo con la Unión Europea, las exigencias internacionales estarían totalmente satisfechas porque son las más extremas que existen en el mundo, las que impone la Unión Europea. Sí, lógicamente que cumplir con los estándares europeos nos da otro estatus a nivel internacional, Sí. eh, pero también tenemos que seguir avanzando en otros mercados. Me parece que esa es o sea, con la Unión Europea no alcanza, sí es relevante, pero no alcanza porque el mercado europeo, si bien es de alto poder adquisitivo y demás, también la Unión Europea es un competidor muy importante en materia de productos agroalimentarios. Eh, y si me permite agregarle el competidor en cierta medida desleal, porque la política agrícola común vuelca millones y millones de euros todos los años para sostener los productores agrícolas europeos, Así que es. no son tan competitivos como los que tenemos en nuestra región. Entonces, No, no. Y eh, el subsidio no es una mala palabra en la Unión Europea. Mm. no, al contrario. Eh, El problema es cuando los subsidios llevan la producción hacia regiones donde no son tan eficientes. Eh, entonces uno ve que las unidades de producción en la Unión Europea son muy pequeñas. Estamos hablando de 10, 12 hectáreas de promedio, una unidad de producción en la Unión Europea. Entonces, para ser competitivos necesitan de muchos insumos, necesitan de muchas ayudas que acá en nuestra región, por nuestra extensión y por nuestra forma de producir, siembra directa mediante y otros atributos, somos más eficientes en muchos aspectos, no solamente en el aspecto económico, sino también ambiental y social. Lo que sí, pasa es sí, que eso no está del todo reconocido, sino que los estándares europeos se hacen a la medida de la producción europea, entonces cuando ven la forma de producir de aquí, sí, no califica, por así decirlo. Pero claro. no quiere decir que lo que estén haciendo esté mejor o esté bien. Yo me refería precisamente a que las exigencias que pone la Unión Europea actualmente son las más extremas y que si las satisfacemos plenamente, podemos tener la certeza de que en el mundo no nos van a poner barreras de ese orden, ¿no? De índole ambiental. Y pienso porque si bien muchos de los nuevos mercados no piensan tanto en estos detalles, esas delicatessen de los europeos. Con el tiempo, posiblemente sí. Hace un poco aquí tuvimos un diálogo justamente acerca de que China, que hoy es el principal contaminador en cuanto a los combustibles fósiles en el mundo, es también el país que va a la vanguardia en la confección de tecnología alternativa. De modo que cabe suponer que dentro de unos años las exigencias que ponga China en materia ambiental van a ser, no sé si como las de Europa, pero van a ser mucho más estrictas que las que exige actualmente. Y ahí viene Sí, otra cuestión, ¿no? La unificación en todo el Mercosur de este tipo de política para moverse dentro de las exigencias internacionales. bueno, Yo uno de qué miedo. otro de los problemas que ha tenido el Mercosur es la dificultad para lograr coherencia regulatoria al interno. O sea, hoy, cuando uno negocia con el Mercosur, visto desde afuera, si viene un país o un bloque y quiere negociar con el Mercosur, tiene que negociar con cuatro sistemas sanitarios distintos, cuatro sistemas regulatorios distintos. Uno el de Argentina, otro el de Paraguay, otro el de Uruguay y otro el de Brasil. Muchas veces no hay ni siquiera, si bien hay acuerdos específicos para algunos productos, para algunos
insumos y demás, la regla es que cada uno de los países tiene su política nacional para ese tipo de cuestiones regulatorias. Y eso dificulta mucho la negociación. Incluso si se quisiera negociar con China, tenemos que negociar cada uno por su lado la cuestión sanitaria o fitosanitaria. Y eso es un problema, porque también, era lo que mencionaba hoy, subsisten muchas barreras al comercio recíproco entre los países del Mercosur. Entonces, resolver eso también es una deuda pendiente, y resolver eso también le permitiría avanzar en negociaciones. Esta cantidad de problemas que hemos ido viendo en esta conversación, me parece que darían lugar a un planteo general, que hubiera que ir a un planteo general de todo esto y hacer como una refundación del Mercosur. A ver, eso cada cierto aniversario del Mercosur se vuelve a plantear. Lo que sucede, y vuelvo sobre un tema que mencioné, es que el Mercosur es lo que los países quieren que el Mercosur sea. Entonces, a la falta de voluntad política de modificar el Mercosur va a seguir así, va a seguir flotando, va a seguir subsistiendo, va a seguir existiendo. Pero realmente si que se quisiera utilizar el Mercosur como una plataforma para llegar al mundo, para negociar, para insertarse, tiene la potencialidad pero debe resolver toda una serie de cuestiones que requieren de voluntad política y que requieren de consensos. Hay que ver si los países están dispuestos a eso para sostener al Mercosur, o llega al punto en el cual dicen, no, el Mercosur ya no sirve. ¿Qué se puede hacer? ¿Se lo deja de lado? ¿Se lo refunda? Yo creo que no hay una sola respuesta a esto. Yo sigo creyendo que el Mercosur tiene mucho potencial, pero también es cierto que en muchos casos ha sido un ancla, ha sido un lastre el bloque para avanzar. Entonces hay que buscar un punto en el cual esto pueda resolverse. Son varios puntos. De acuerdo a lo que hemos estado hablando hoy, vuelvo a lo de la refundación, porque me parece que son cuestiones ya muy fundacionales. Eran otros países cuando se inició este proceso del Mercosur. Quiero decir, las transformaciones que ha habido en los 4 países fundadores han sido importantísimas. ¿Y para qué hablar del contexto internacional? Sí, me parece ahí que el contexto no acompaña quizás a un proceso de integración, porque el mundo está yendo hacia más proteccionismo, pero también es cierto que contar con un bloque comercial permite tener otros atributos para negociar y para llegar al mundo. Parece que ese es el mensaje importante que tenemos que tener. Bueno, Nelson, me parece que hemos hablado, para decirlo así, con jactancia, corajudamente, porque son temas que no están suficientemente ventilados y hay que tenerlos bien sobre la mesa. Bueno, muchísimas gracias, Nelson. No, por favor, Fernando. Quedamos abiertos a la continuación de esta conversación. Cuando guste. Adiós. Gracias otra vez. Hoy hemos estado con Nelson Illescas. Otra vez me confundí con su nombre. Casi. Y con Nelson Illescas. Y nosotros nos reencontraremos aquí en Valores del Campo en nuestra próxima edición. Hasta entonces. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Scroll, baja el colesterol.
Aceite de canola Kroll. Reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.